Amigo o amiga que me escuchas, en este momento quiero hablarles sobre la personalidad de Dios. Cuando hablamos de personalidad estamos hablando de una existencia sensible, consciente de sí misma y con poder de determinación propia con fines morales. Dios es el ser supremo, creador de todas las cosas. La diferencia que existe entre el ser humano y una planta o un animal es que el ser humano tiene el conocimiento de sí mismo, mientras una planta o un animal pues no tiene el conocimiento propio. Yo quiero, amados amigos y hermanos que me escuchan en este momento, darle a entender de que Dios es una persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que tiene intelecto. Vamos a mirar el primer punto, y es el intelecto de una personalidad. En Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. El profeta Jeremías está hablando al pueblo de Israel, que en ese momento era un pueblo duro de cerviz, a causa del rey que estaba a cargo en ese momento, que era el rey Acab. Gracias a una mujer que tenía al lado, que era Jezabel, una mujer impía, una mujer llena de maldad, y tenía a la nación entera bajo la maldad. Pero el profeta Jeremías les dice un pensamiento de Dios. Dice: yo conozco sus pensamientos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dios siempre cuando da un mandamiento en la Biblia es para el beneficio del hombre, no es para perjudicarlo, no es para humillarlo, es para mostrar su misericordia, mostrar su amor y el camino que debe seguir. Y el profeta Jeremías, eso era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel: yo conozco los pensamientos. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 18, una predicación que tuvo el apóstol Pedro, la primera predicación que tuvo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando ganó a 3,000 personas, en ese mensaje dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. Dios, siempre cuando tiene un plan para la humanidad, primero se lo revela a sus hijos, a su iglesia, a los que le siguen. De manera que cuando se cumpla ese advenimiento, ya el pueblo de Dios, ya Dios se lo ha dicho. Y eso es lo que le está diciendo. Desde tiempos antiguos ya Dios ha hecho conocer estos pensamientos. Así que Dios es una persona, tiene pensamientos, da a conocer a las personas lo que hay en su corazón. También en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Dice aquí el escritor de los Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifestada delante de la presencia de Dios. Dios todo lo ve. Los ojos de Dios están puestos sobre los justos y los injustos. En el libro Proverbios, el proverbista, en el capítulo 15, versículo 3, nos dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Pero Dios también tiene sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad quiere decir sentimientos. En el Salmo 33, versículo 5, el salmista nos dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si Él ama la justicia y el juicio, es que Él tiene amor. Y lo bueno de Dios es que Dios es amor. Él no tiene amor, sino que Él es el amor. Y Él ama la justicia y el juicio. Y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si no fuera por la misericordia de Jehová, ya este mundo no existiría, ya todo estaría aniquilado. Y tú, amigo o amiga que me escuchas, ya estarías destruida, porque la maldad te había separado de Dios. Pero la misericordia de Dios ha impedido que dejes de existir, para que llegue el momento en que tú busques a Dios. En el Salmo 103, versículos del 8 al 13, dice el salmista David: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vemos aquí que el mismo rey David, por su experiencia,
por las cosas que Dios le había permitido vivir y por lo que él había visto de Dios, termina diciendo que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Pero también en el libro de los Hebreos, el escritor al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. En cierta ocasión estaba yo hablando con un compañero de trabajo, cuando yo trabajaba en una empresa, y él me decía que Dios era tan bueno que él cerraba los ojitos como para que no ver la maldad y pasar por alto la maldad de los hombres. Pero Dios no es que pase la maldad por encima pasar por encima de las faltas de las personas. No, Dios todo lo cobra. Y llegará el momento en que todos nuestros pecados van a ser juzgados. La diferencia que hay entre el justo, el que ha creído en Cristo, y el que no ha creído en Cristo, es que los pecados han sido juzgados en la cruz. Así que cuando llegue el momento del juicio de las naciones, cuando nos presentemos delante de Dios, los que hemos creído en Cristo, ya nuestros pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario. No es que Dios los haya pasado por alto, es que hubo uno que pagó la deuda, esa deuda que nosotros no podíamos pagar. El mismo Dios hecho carne, allí en la cruz del Calvario, Él llevó en su cuerpo toda la maldad de los que habían de creer en Él. Aunque la oferta que Dios hizo al mundo era que entregaba a su Hijo al mundo. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que si el mundo todavía está bajo la condenación de Dios, es porque no ha querido aceptar el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y llegará el momento en que todas estas faltas, todos esos homicidios, robos, adulterios, fornicaciones, violaciones, algún día tendrán que dar cuentas delante de Dios. Y también Dios tiene voluntad. Dios tiene el poder de elegir qué hacer. Miren lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él hizo, ha hecho. Dios hizo al diablo porque quiso. Dios hizo el infierno porque quiso. Dios hizo los ángeles porque quiso. Dios te hizo a ti porque quiso. Así que nosotros no podemos darle órdenes a Dios porque Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiere. Así que si usted está enfermo, no le diga a Dios: sáname ahora mismo. ¿Por qué? Porque Dios te puede sanar cuando Él quiere, no cuando usted quiere. No le obligue a Dios a hacer cosas que Él no quiere. Sin embargo, Dios está buscando a aquellas personas y está esperando que alguien se humille delante de Él. Dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. También dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51. Así que si nosotros nos humillamos delante de Dios, pues Él va a proveer las cosas que necesitamos, pero no obligarle a Él. Simplemente Él obra cuando quiere, porque Él es soberano. También en Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11, dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente el ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo haré y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Es decir, Dios es soberano. También en el libro de Daniel, el profeta nos dice en el capítulo 4, versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Se puede imaginar que el mismo profeta Daniel, en este capítulo 4, versículo 35, él dice que todos los hombres somos considerados como nada. Y si nosotros somos considerados como nada delante de Dios, ¿quién es usted y quién soy yo para darle órdenes a Dios? Dios es soberano, tiene su propia voluntad. Nosotros debemos ejercer su voluntad, la voluntad de Él. La única voluntad que Dios quiere, la voluntad perfecta de Dios, es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha hecho un solo mandamiento a todos los hombres en este momento, y es que todos se arrepientan. También en Mateo capítulo 19, versículo 23, el apóstol nos dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres todo esto es imposible, mas para Dios es posible. Estas palabras las dijo Cristo después de haber hablado con el joven rico.
joven rico se le presentó y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor le dijo: conoce los mandamientos. Y este muchacho dijo con toda sinceridad, también porque era sincero, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Dios le dice, que es el mismo Cristo, Dios hecho carne, le dice: solamente te falta algo. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Este muchacho se puso triste. Cuando se fue, lleno de tristeza, le dice el Señor a los discípulos: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es que sea malo ser rico. Lo que pasa es que muchos han puesto la esperanza en las riquezas. Y de manera que cuando ese día no tiene un centavo, ese día se siente derrotado porque confía en sus riquezas. Pero cuando tenemos la esperanza en Dios, Dios nos da la seguridad de que un día vamos a tener lo que necesitamos. Y qué bueno es cuando dependemos de Dios, ¿verdad? La auténtica fe es descansar en Cristo. Cuando nosotros descansamos en Cristo, estamos demostrando que tenemos fe para obedecer. Qué bueno es cuando Dios pueda confiar en nosotros. Así que Dios es una persona. Tiene intelecto, tiene sensibilidad, tiene voluntad. Así que cuando tú te acercas a Dios, debes estar confiado de que Dios te está oyendo, que Dios entiende lo que tú dices y tú debes hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga.